Hola, buenos días. Mi nombre es Lidia Isenia López Enríquez. Hoy quiero presentarles la información sobre la canción del lobo. Este es mi proyecto de Aprendiendo con nosotros. Para empezar, quisiera hablarles sobre la pareja principal, que es Joe y Ox. Esta pareja aparece en el primer libro, La canción del lobo. Lo que nos explican un poco es que se llevan 6 años de diferencia. Cuando se conocen, Ox tiene los 16 años recién cumplidos y Joe tiene apenas 10 años. Bueno, durante todo los 4 libros se habla principalmente de ellos, pero en cada uno hay una pareja especial. Esta significa que Joe es una familia de lobos, lo que se maneja entre ellos. Les quiero leer un pedacito de uno de los primeros capítulos, que es Tornado, burbujas y jabón. Inicia así. Caminaba calle abajo hacia la casa. Estaba cálido, así que me quité la camisa de trabajo. Me dejé la camisa blanca que tenía por debajo y la brisa refrescó mi piel. Las llaves del taller pesaban en mi bolsillo. Las extraje y las observé. Jamás había tenido tantas llaves. Me sentía responsable por algo. Las devolví a mi bolsillo. No quería tener la oportunidad de extraviarlas. Hey, el que está ahí. Tú, hey chico. Levanté la vista. Había un niño parado en el camino de tierra, mirándome. Su nariz sacudía y sus ojos estaban muy abiertos. Eran azules y brillantes. Tenía el pelo corto y rubio, la piel bronceada, casi tanto como la mía. Era joven y pequeño, y me pregunté si estaba soñando otra vez. ¿Hola? ¿Quién eres? Me preguntó. Soy Ox. ¿Ox? Ox, ¿hueles eso? Huelo los árboles, respondí tras olisquear el aire. No podía oler nada más que los bosques. No, es algo más grande, dijo negando con la cabeza. Caminó hacia mí, sus ojos se fueron agrandando y comenzó a correr. No era muy corpulento, no podía tener más de 9 o 10 años. Colisionó contra mi pierna y apenas pude dar un paso hacia atrás cuando comenzó a treparse en mí, enroscando sus piernas en mis pantorrillas e impulsándose hacia arriba, hasta que sus brazos rodearon mi cuello y estuvieron cara a cara. ¿Eres tú? ¿Qué soy yo? No entendía lo que estaba sucediendo. El pequeño estaba en mis brazos, no quería que se cayera. ¿Por qué hueles así? Quiso saber mientras sostenía mi rostro entre sus manos y apretaba mi mejilla hacia el centro. ¿De dónde vienes? ¿Vives en el bosque? ¿Qué eres? Acabo de llegar aquí. Por fin. ¿Dónde está tu casa? Apoyó su frente sobre la mía e inhaló profundamente. No entiendo, exclamó. ¿Qué es? Y comenzó a arrastrarse hacia arriba y sobre mi hombro, con sus pies presionando mi pecho hasta que trepó mi espalda, con sus brazos en mi cuello y su barbilla enterrada en mi hombro. Tenemos que ver a mamá y a papá, dijo. Ellos sabrán lo que es esto. Ellos lo saben todo. Era un torbellino de dedos, pies y palabras, y yo había quedado en medio de la tormenta. Sus manos estaban entre mi cabello, tirando de mi camisa hacia atrás, mientras me decía que vivía en la casa al final del camino, que acababan de llegar hoy, que se había mudado muy lejos. Estaba triste por dejar a sus amigos. Tenía 10 años, y esperaba ser grande como yo cuando creciera. Me gustaban los cómics. Me gustaban los puros de patata. ¿Qué era lo de Gordon? ¿Había trabajado en algún Ferrari? ¿Alguna vez había hecho volar un auto? Quería ser un astronauta o un arqueólogo, pero no podía ser ninguna de las dos, porque debería ser un líder algún día. Dejó de hablar por un momento luego de decirlo. Sus rodillas estaban encerradas a mi costado, sus manos se envolvían en mi cuello, el peso de su cuerpo era casi demasiado para mí. Fuimos hacia mi casa. Hizo que me detuviera para poder observarla. No se bajó de mi espalda, y en su lugar de eso lo suspendía en lo alto para que pudiera ver. ¿Tienes tu habitación propia? Preguntó. Sí, ahora somos mi madre y yo. Lo siento, dijo tras un silencio. ¿Por qué? La acabamos de conocer, no tenía que lamentarse por nada. Por lo que sé que te hayas hecho sentir triste, contestó como si supiera lo que estaba pensando, como si supiera lo que sentía, como si él estuviera aquí y fuera real. Tengo sueño, dije. A veces se siente como si estuviera despierto y luego no. Estás despierto ahora. Ox, 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 ¿lo ves? ¿Ver qué? Vivimos muy cerca del uno del otro. Me susurró como si decirlo en voz alta pudiera convertirse en una mentira. Nos volteamos en dirección a la casa del final del camino. La tarde estaba menguando y las sombras se hacían cada vez más largas. Caminamos entre los árboles hasta que deslumbramos luces adelante, luces brillantes como un faro llamativo a alguien de regreso a casa. Había 3 vehículos, un todoterreno y 2 camionetas. Todo se sentía menos
Todos tenían menos de un año y placas con licencia de Maine. También habían 2 camionetas de mudanza. Y había personas todas de pie, observando, esperando, como si supieran que estábamos llegando, como si nos hubieran oído desde lejos. 2 de ellos eran jóvenes, un chico tendría mi edad, el otro tal vez menos. Eran rubios y más bajos que yo, pero no por mucho. Tenían ojos azules y expresiones de curiosidad. Lucían como el tornado trepado a mis espaldas. Había una mujer mayor con el cabello similar a los otros. Permanecía de pie de forma majestuosa y me pregunté si alguna vez había visto a alguien más hermoso. Sus ojos eran amables pero cautos. Estaba tensa, como si estuviera lista para saltar en cualquier momento. A su lado había un hombre. Era más moreno que el resto, más parecido a mí que a los demás. Era feroz y amenazante, y aunque nunca la había visto antes, todo lo que pude pensar fue respeto, respeto, respeto. Su mano reposaba en la espalda de la mujer, y a su lado estaba... «Oh, Mark», pregunté. Se veía exactamente igual. «Ox, qué agradable verte otra vez», dijo con una sonrisa. «Creo que has hecho un nuevo amigo», lucía complacido. El niño a mis espaldas se serpenteó hacia bajarte. Solté sus piernas, cayó detrás de mí, me tomó de la mano y comenzó a alejarse hacia esa gente bella, como si tuviera derecho de estar ahí con ellos. Comenzó a gritar con una tormenta. Su voz subía y bajaba, las palabras salían con fuerza y sus patrones en la boca. «Mamá, mamá, tienes que alfetearlo, es ni siquiera sé qué es. Estaba caminando en el bosque para ver los límites de nuestro territorio, así podría ser como papá», y luego estaba como «wow». Luego estaba allí de pie y no me vio al principio porque estoy volviéndome muy bueno para las cacerías. Estaba muy rar, pero entonces olfateé. Y él era, y todo fue cabún, aún no lo sé, tenía que olfatearlo y luego decirme por qué es todo bastones de caramelo y piña, épico y asombroso. Todos se quedaron viendo como si me hubiera topado con algo inesperado. Mark tenía una sonrisa secreta en su rostro, ocultando por sus manos. «¿De veras?», dijo por fin la mujer con su voz ondeando como si fuera algo frágil. «Rar, cror y kaboom». «¿Y sus aromas?», gritó. «No puedo olvidarme de eso», replicó ligeramente el hombre junto a ella. «Bastones de caramelo y piña, épico y asombroso». «¿No se los dije?», dijo Mark. «Ox es diferente». No tenía idea de lo que estaba pasando, pero eso no era nada nuevo. Me preguntaba si había hecho algo mal. Me sentía mal. Intenté soltar mi mano, pero el pequeño no la dejaba ir. «¡Hey, Ox!». El niño me miró con sus ojos azules y muy abiertos. «Ox, tengo cosas que enseñarte». «¿Qué cosas?». Bueno, ese es un poquito del capítulo, de los primeros capítulos de La canción del lobo. En esta historia también conocemos a Gordon, Mark, que es una pareja secundaria de La canción del cuervo, a Thomas y Elizabeth, que son los padres de los familia Bennett, junto a Carter y Kelly, a Maggie, que es Maggie Calloway, la mamá de Oxnard, y al final, pero menos inesperado, tenemos a los Livingston, que es Gordo y su padre. De ahí podemos observar La canción del cuervo, que es un poquito parecido, pero esta vez centrándonos en Mark y Gordo. En este libro es un poquito más profundo, es más enemistolover, ya que sabemos cómo la familia Bennett alejó a Gordon para poder protegerlo, por así decirlo, aunque realmente solo fue porque ellos necesitaban hacer algo en el universo, en este caso en el país donde viven los hombres lobo, dejando a Gordon sin ninguna explicación, protegiendo un pueblo, sabiendo que su padre la había abandonado, su madre había muerto y lo único que tenía era la familia, bueno, no familia porque era un desconocido que lo acogió y le dio el taller, lo de Gordon, que en ese momento, en sus principios, no se llamaba así. En este libro también nos enteramos de que las parejas de lobos se suelen dar su lobo es un lobo tallado en piedra que se les da a la pareja como símbolo de lealtad o algo así. Mark era muy joven para dar su lobo, o eso creía él, y lo que hizo fue tallar un cuervo de madera y se lo dio a Gordon. Talló un cuervo de madera específicamente porque Gordon lo tenía tatuado en su cuerpo. Fue uno de los primeros tatuajes que le hicieron para que, bueno, realmente era una marca de su linaje, que son los Livingston, aunque la mayoría de sus tatuajes están hechos para proteger su magia y para que no lo matara a él y no matara a más personas.
Les voy a leer un poquito sobre esto, que sería la página 502, y dice así: había una vez un lobo valiente. Mientras ese lobo crecía, seguía un aroma a tierra y hojas y lluvia, y su elfa le decía que había encontrado a quien lo complementara. El niño había amado al lobo, pero no había sido suficiente. La luna había amado al sol una vez, pero no más. Por más que tratara, el sol siempre estaba al otro lado del cielo y no podía encontrarse nunca. Ella se hundía cuando él se alzaba, ella era la oscuridad y él era el día. El mundo dormía cuando ella brillaba, crecía y menguaba y a veces desaparecía por completo. Una vez un viejo brujo ciego había hablado de lecciones de verdad y de profecías. Había dicho: serás probado, Gordon Livingston. De manera que aún no te imaginas, un día crece cercano. Tendrás que elegir, y me temo que el futuro de todos lo que amas dependerá de esto. Al principio no se entiende muy bien, porque es una referencia al final del libro, de este en específico, y es que a Gordon le dan a elegir si salvar a Mark y a su familia y a su pareja, a Mark y a familia de él, o proteger a Ox. Ambos son parte de su familia y sinceramente ambos quiere por igual, pero con Ox tiene un lazo especial que es de padre a hijo, y con Mark tiene un lazo de pareja. El siguiente libro sería La canción del corazón, que tiene 670 páginas, que es uno de los cortos. Y hay una frase que me gusta mucho de este libro, que es de Kelly y Robbie, la pareja principal de ellos, que poquito se sabe que ellos... Bueno, al principio es un poco confuso porque lo que ellos hacen es la memoria a Robbie. Así que esta es una pequeña frase de lo que dice. Lo nuestro fue bueno, fuimos despacio, tú sonreías todo el tiempo, me trajiste flores una vez, mamá se enojó porque le arrancaste el cantero y aún tenía raíces y tierra en la punta, pero estabas tan orgulloso de ti mismo. Dijiste que era romántico y te creí, había algo, no lo sé, eterno, acerca de tú y yo. Veníamos aquí a veces, los dos solos, y fingíamos conocer todas las estrellas. Inventabas historias que eran totalmente falsas, y recuerdo mirarte y pensar que maravilloso era estar a tu lado, y que si teníamos suerte habría... Ah, mira, de nuevo, luciérnagas, susurré. Esta parte de luciérnagas era un chiste que tenía entre ellos dos, Robbie y Kelly, que era que Kelly siempre tenía luciérnagas en sus mejillas porque tenía pecas. Y a Robbie se le hizo algo cursi y tierno decir que él tenía luciérnagas en sus mejillas, haciéndolo parecer como una constelación de estrellas. Ellos siempre se han amado bastante y siempre se han cuidado el uno al otro. En esta historia también supimos cómo era la madre de Robbie, que siempre le decía: escóndete y protégete, yo regresaré luego. Esto fue algo que traumó demasiado a Robbie, ya que Robbie, con el paso del tiempo, ha tenido problemas con la comunicación y con esas cosas. Con el paso del tiempo, fue acogido por un alfa que era amigo de los Bennett, que al final se volvió mala. Spoiler. Y causó que él tuviera un conflicto mental porque o estaba apoyando a los Bennett, que era una familia que solo quería vivir, o apoyaría al equipo contrario, que fue la persona que lo crió. Al final acepta a los Bennett como su familia por completo y logra sobrellevar esto junto a Kelly, ya que Kelly siempre lo acogió, lo cuidó. En este libro también se muestra que Robbie, tuvo problemas ya que se estaba convirtiendo en un Omega. En este universo ser Omega era como una enfermedad, ya que perdías el conocimiento por completo y te volvías completamente salvaje. Mark también la tuvo en su momento en el libro La canción del cuervo, y Robbie la llega a tener en esta. Kelly y Gordon intentan hacer todo lo posible para revertir este efecto, aunque no lo logran, y el que lo hace es Ox, convirtiéndose en
alfa de los omegas, haciendo que su historia se selle, por así decirlo, en una historia completamente diferente y distinta, porque se supone que Ox debería haber muerto al final del libro cuando no muere. Otro spoiler, no muere. Y se convierte en el alfa de absolutamente todo, el más poderoso, o como diría Chris, uno de los personajes que aparecen en estos libros, que es un personaje secundario, es un hombre lobo dios reencarnado, alfa de omega, si no sé qué otras cosas, otros apodos más le puso, no me acuerdo muy bien. Y bueno, de ese sigue el último libro, La canción de los hermanos. Este libro es uno de mis favoritos, es el más corto de toda la saga. En este libro nos presentan a Carter, la historia de Carter y Game. Game era el medio hermano de Gordon, hijo de Livingston, quien es un hombre lobo, mitad y mitad mago, que es una mezcla ahí, aunque lo predomina lo del hombre lobo. Al final, que Carter los fue persiguiendo por todos lados porque él salvó la vida de él, y en el peor momento se dio cuenta que era su pareja predestinada. Así que se encaprichó tanto que fue atrás de él. Durante todo este tiempo, Game le empezó a dejar notas donde le decía que era un estúpido, que debería regresar con su familia, que no sé qué hacía con él, que por qué lo iban siguiendo. Al final, Carter, por obvias razones, nunca hizo caso y siguió tras él. Este libro también es uno, bueno, a mi parecer, uno de los más tristes, porque te da a entender el inicio de cómo fue que Joe terminó siendo demasiado reservado. Porque en este libro nos cuentan que Livingston, el villano principal de toda la saga, secuestró a Joe cuando tenía unos 6-7 años y lo tuvo prisionero por un tiempo, que fue gracias a eso que se mudaron a Green Creek, donde conocieron a Ox y Joe volvió a hablar. En esta historia nos recibe prácticamente al principio con esta frase. Bueno, con este pequeño cuadro que es de Carter hacia Joe. Hey Joe, mira los pájaros, dije. Hey Joe, mira ese insecto, dije. Hey Joe, ¿tienes hambre? Dije. Hey Joe, ¿quieres seguir un chiste? Hey Joe, por favor, ¿podrías decirme un nombre? Dije, pero Joe nunca habló. Él nunca hablaba desde que lo secuestraron, y Carter se sentía culpable por todo esto, ya que él era es el hermano mayor y debería de haber cuidado. Al final de todo, en el mismo libro, los tres se perdonan, porque Carter y Kaylee tenían un lazo como tal, porque en el momento en el que secuestraron a Joe, ellos dos recibieron el lazo, por así decirlo, un lazo de hermandad que los unía por completo, dejando a Joe por separado, y en cambio Joe tenía un lazo con Ox que él dejaba a sus hermanos separados. Los tres en este libro se perdonan, se confiesan todo lo que sienten por el otro, que es se sienten solos, se sienten separados, no se sienten como familia, e intentan arreglar todo lo que su padre hizo mal. Que admito, su padre fue el mejor padre que pudo haber conocido, pero no la mejor persona. En este libro también conocemos un poco de la historia de Game, que fue maltratado y abandonado por su padre Livingston. También conocimos cómo fue la tortura de Gordon, porque Gordon fue torturado por su padre, ya que por los tatuajes que le dolían bastante. También lo dejó, por así decirlo, traumado con la frase de que ningún lobo te va a querer, nadie te va a querer, tú estás solo en la vida y siempre lo estarás porque eres un Livingston y los Livingston siempre están solos. También conocemos a Game, conocemos un poco más de él y de su historia. Conocemos que adoptó el apodo de Estúpido Carter. También supimos que le gusta el color rosa, que no sabe usar los cubiertos porque siempre vivió prácticamente en su estado de lobo. Y durante todo el libro también nos damos a entender, bueno, no todo el libro, sino toda la saga nos dan a entender una pequeña referencia a la iglesia, a la homosexualidad. Es como una crítica, por así decirlo, en las épocas de que la homosexualidad se veía como una enfermedad y que tenía que ser exterminada, porque durante todo el libro también conocemos a un grupo religioso
de una religión inventada de la historia, en esta historia, que nos explica que han cazado durante toda su vida a lobos porque creen que es una aberración. Los cazan y los matan, y algunos los domestican como si fueran perros, haciendo referencia a los campos de... ¿Cómo se dice? A los campamentos de conversión para las personas de la comunidad que vivían en la iglesia. También se habla de la enfermedad de los omegas, que se conoce así en este mundo, pero hace referencia al VIH. Esta información es parte del grupo de la comunidad, de su fandom, por así decirlo, de sus fantasías, más no es nada que el autor haya dicho que sí es verdad y que no. Después de esto les quiero presentar una actividad que es el Kahoot, que conforma nuestra materia. Es una forma de actividad que es de lejos, a distancia, como en esta videollamada, donde ustedes pueden participar en el Kahoot, pueden contestar preguntas y respuestas, y será muy fácil. Son solo 6 preguntas. Yo les voy a compartir pantalla en un momento y podrán verlo. Durante todo esto van a contestar las preguntas y bien, eso sería todo de mi parte. Al final, la pequeña conclusión sería que estas herramientas nos sirven mucho para las personas, más que nada para nosotros que hemos estado en cuarentena durante 2 años y nuestras clases terminaron así. Nos dan herramientas para saber que si queremos trabajar como maestros en línea, ser más prácticos y que los alumnos entiendan mucho más de las cosas. Buenas noches. Perdón, Miss, hasta ahorita me doy cuenta que esto no se ve, solo se ve esta pantalla cargando. Ya no me dio tiempo de corregir para nada este error, espero que lo comprenda, pero al final el que tuvo puntaje más alto fue mi compañera Gabriela, de la misma carrera, Criminología y Criminalística. Al final ya no se grabó esa parte, fueron 6 preguntas, donde preguntaba el nombre completo de la mamá de Ox, el nombre completo de Ox, qué figura le talló Mark a Gordon, que fue un cuervo. Y durante la actividad todos participaron, se reunieron, y aunque en el grupo de la videollamada estaban otras personas, no se unieron por completo. Solo fuimos pocas, como 5 o 6 que se unieron al juego, ya que tenían cosas que hacer. Espero que lo entienda. Y bueno, anteriormente en un video ya hemos hecho lo de Kahoot. Es algo que la mayoría sabe, y ahí sé que hay muchas más plataformas y herramientas que podemos usar para mejorar estos tics que ayuda informática, pero esta fue la que se me ocurrió a mí y espero que les sirva. Hasta luego.